Compañeras y compañeros, amigas y amigos, como ustedes ya se habrán dado cuenta, me gusta estudiar y compartir lo que sé, utilizando fuentes de investigación e información oficial, por lo que les pido que nos pongamos en modo aprendizaje, porque esa es la mejor estrategia de defensa contra las mentiras de los fachos conservas neoporfiristas. Esta información que les voy a dar consiste en una serie de resoluciones de recursos de amparo, acciones de inconstitucionalidad, de revisión, etcétera, que contienen los criterios que el tremendo ministro Alcántara de la tremenda corte pretende guardar en un cajón. Se los he agrupado por aquellos que están de acuerdo por el sentido de las resoluciones y mencionaré quiénes eran presidentes de la República para que se ubiquen en una línea temporal. Empecemos con el reinicio del Poder Judicial en 1995, cuando Ernesto Zedillo disminuyó de 26 a 11 el número de ministros, y eso sí, designando a todos esos 11. Amparo en revisión 2996/1996, resuelto por el Tribunal Pleno el 3 de febrero de 1997, y el ponente fue Genaro David Góngora Pimentel. También está el amparo en revisión 1334/1998, resuelto por el Tribunal Pleno el 9 de septiembre de 1998, y el ponente fue Mariano Azuela Huitrón. En estas dos resoluciones, la Corte acepta la procedencia del juicio de amparo ante reformas constitucionales siempre y cuando los actos reclamados fueran las violaciones al proceso legislativo, porque el poder reformador tiene un proceso que cumplir que marca la Constitución y solo así podría alcanzar el rango de constituyente. ¿Cuál es el proceso que se tiene que cumplir? Básicamente, el proceso que ustedes ya conocen, el legislativo. Que se cumplan los tiempos y procedimientos que marca la ley orgánica de cada Cámara, senadores y diputados, desde la distribución de la iniciativa en comisiones hasta que el dictamen llega al Pleno. Que se dé la lectura, o sea, la primera y la segunda lectura en cada Cámara. Tener la mayoría calificada en las votaciones, las 2/3 partes. Si el proceso inició en el Senado como Cámara de origen y después, pues debe darse el mismo proceso en la de diputados como Cámara revisora y viceversa. Que se remitan también a los congresos locales cumpliendo los tiempos previstos en sus legislaciones y se apruebe por mayoría de votos en cada uno. Una vez que se tienen las aprobaciones de más del 50% de congresos locales, se procede entonces a realizar la declaratoria de constitucionalidad tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Posteriormente se remite al Ejecutivo, es decir, a la Presidenta de la República, para su sanción y promulgación. Y el último paso es la publicación en el Diario Oficial de la Federación y la observación del inicio de la vigencia. Hay algunas reformas que entran en vigor al momento de su publicación y hay otras que tienen una vacatio legis, que es el tiempo que pasa entre la publicación y la entrada en vigor. Esto siempre deberá ser especificado. Si todo ese proceso se cumple como lo marca la Constitución, entonces se obtiene la calificación como constituyente permanente. Como dato cultural, observen que cada vez que una legislatura local recibe una reforma constitucional federal, cuando va a iniciar ese proceso de reforma, las y los diputados se levantan y se declaran en ese momento como constituyente permanente. Si el poder reformador cumple con todo este proceso, se está a la altura del constituyente originario y no procede ningún amparo, acción de inconstitucionalidad ni controversia sobre el texto. Sigamos. Amparo en revisión 170/1998, resuelto por el Tribunal Pleno el 18 de mayo del año 2000, y el ponente fue Guillermo Ortiz Mayagoitia. Esta resolución dice que el juicio de amparo no puede usarse para impugnar reformas constitucionales, pues no es un mecanismo para cuestionar normas de rango constitucional. Creo que está más que claro. Ahora, de los 3 recursos de este siguiente bloque, 2 fueron resueltos en la época en la que era presidente Vicente Fox. Controversia Constitucional 82/2001, resuelto por el Tribunal Pleno el 6 de mayo de 2002, y la ponente fue
Olga Sánchez Cordero. También está el recurso de reclamación 361 diagonal 2004, resuelto por la primera sala el 2 de marzo de 2005 y el ponente fue Sergio Valls Hernández. También está las acciones de inconstitucionalidad 168 diagonal 2007 y la acumulada 169 diagonal 2007, resueltos por el Tribunal Pleno el 18 de diciembre de 2007 y el ponente fue también Sergio Valls Hernández. Aquí tenemos una controversia constitucional, un recurso de reclamación y una acción de inconstitucionalidad. Y el sentido de estas resoluciones fue establecer la improcedencia de los medios de control de las reformas constitucionales, es decir, ratifica que el poder reformador de la Constitución es soberano y no puede ser revisado por la Corte. El último recurso que les mencioné en el bloque anterior y los 5 siguientes fueron resueltos cuando era presidente Felipe Calderón. Amparo en revisión 168 diagonal 2008, resuelto por la segunda sala el 7 de mayo de 2008 y el ponente fue Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Está el amparo en revisión 552 diagonal 2008, resuelto por el Tribunal Pleno el 2 de octubre de 2008 y el ponente fue Sergio Valls Hernández. En ambas resoluciones, el Pleno de la Corte dijo que si el poder reformador no cumple con el proceso legislativo, entonces el amparo procede por violación, es decir, por no cumplir el procedimiento de reforma como lo marca la Constitución. Este supuesto ya lo hemos vivido con anterioridad, cuando la oposición ganó acciones de inconstitucionalidad y amparos por falla en el proceso legislativo en la Cámara de Diputados. La nomenclatura con la que les estoy compartiendo los diferentes recursos, ustedes pueden transcribirlas en el buscador y les llevará a la fuente inmediata de información. Esto para que puedan hacerlo. Amparo en revisión 519 diagonal 2008, resuelto por el Tribunal Pleno el 2 de octubre de 2008 y fue ponente Olga Sánchez Cordero. En esta resolución se reitera que la norma fundamental, es decir, la Constitución General, es suprema y única fuente original del derecho nacional. También dice que todas las normas que de ella deriven y que no estén armonizadas, obviamente, se les restará obligatoriedad. ¿Hasta aquí vamos bien? Si es necesario, retrocedan el video. Amparo en revisión 538 diagonal 2008, resuelto por el tribunal el 2 de octubre de 2008 y fue ponente Juan Silva Mesa. En esta resolución nuevamente se ratifica que puede impugnarse el proceso de reforma constitucional, mas no el texto de la misma. Amparo en revisión 221 diagonal 2009, resuelto por el Tribunal Pleno el 28 de marzo de 2011 y el ponente fue Guillermo Ortiz Mayagoitia. Esta resolución es muy interesante porque la Corte admite una demanda de amparo que impugnó normas constitucionales, pero después de la discusión se llegó a la misma decisión que en otros casos, es decir, con base en el principio de relatividad que dice que el amparo solo es para quien lo solicita, no es para todos, se ratifica también que el texto de la reforma constitucional no puede ser impugnado. Atención ahora que les voy a enumerar 6 recursos resueltos en el mismo sentido y era presidente de la República en ese entonces, Enrique Peña Nieto. Amparo en revisión 592 diagonal 2012, resuelto por la segunda sala el 24 de abril de 2013 y el ponente fue Luis María Aguilar Morales. Amparo en revisión 632 diagonal 2012, resuelto por la segunda sala el 8 de mayo de 2013. El ponente fue Luis María Aguilar Morales. Amparo directo 32 diagonal 2013, resuelto por la segunda sala el 11 de septiembre de 2013. La ponente fue Margarita Beatriz Luna Ramos. Amparo directo en revisión 2673 diagonal 2013, resuelto por la segunda sala el 9 de octubre de 2013 y el ponente fue José Fernando Franco González Salas. Ojo con quiénes son los ponentes,
Amparo en revisión 565, diagonal 2013, resuelto por la segunda sala el 4 de diciembre de 2013, y el ponente fue Alberto Pérez Dayán. También está la tesis jurisprudencial J3 de la 10ª época, aprobada por la segunda sala en sesión privada el 15 de enero de 2014. Todos estos recursos fueron resueltos en el sentido de que las normas de la Constitución General no son susceptibles de control por un juicio de amparo ni de ningún recurso previsto en dicha ley, porque las normas constitucionales son la ley suprema y conforman una unidad indisoluble. La unidad indisoluble de la que la Constitución, la que está en la Constitución, significa que no es posible impugnar por separado el procedimiento de creación y la norma creada. Por ello, para que pueda impugnarse un texto constitucional vigente, tiene que ser sí o sí por la parte procedimental, pues la norma creada automáticamente se convierte en derecho positivo. Ojo, que una vez más se ratifica que ningún recurso procede contra el texto de una reforma constitucional. Vamos, sigamos. Amparo directo de revisión 4267, diagonal 2013, resuelto por la segunda sala el 12 de febrero de 2014, y el ponente fue Alberto Pérez Dayán. Esta resolución es muy bonita porque dice que si estás impugnando mediante un amparo o un recurso de revisión el procedimiento de la reforma constitucional, no puedes analizar los argumentos del por qué debe impugnarse, por lo que ratifica otra vez que solo puede impugnarse el procedimiento de creación de la norma, es decir, el proceso legislativo. Ahora presten más atención. Recurso de reclamación 8, diagonal 2016, resuelto por el Tribunal Pleno el 28 de abril de 2016. La ponente fue Norma Lucía Piña Hernández. Aquí les va otro. Recurso de reclamación 9, diagonal 2016, resuelto por el Tribunal Pleno el 2 de mayo de 2016. Y fue ponente también Norma Lucía Piña Hernández. ¿Ya saben a quién me refiero? Sí. Es la actual presidenta de la Suprema Corte, y en ambos casos el sentido de sus resoluciones fue que era manifiesto e indudable que no procede una acción de inconstitucionalidad contra una reforma constitucional, porque es obvio que se trata de un medio de control para leyes de menor jerarquía que la Constitución. Con estas resoluciones se entenderán el por qué la ministra presidenta en su carta de renuncia dice en el último párrafo: esta renuncia no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige. Pues claro, no puede irse en contra de lo que ella misma ha resuelto, muy diferente de la resolución del tremendo ministro Alcántara, que pretende borrar incluso las resoluciones de la ministra Piña con su nueva reflexión y desarrollo jurisprudencial. Coincido plenamente con nuestra presidenta, la doctora Claudia, cuando dice: vamos a ver cómo van a votar las y los ministros, y por supuesto todos nosotros tenemos que estar atentos de la argumentación. La resolución siguiente se da ya siendo presidente el mejor, Andrés Manuel López Obrador. Contradicción de tesis 105, diagonal 2021, resuelta por la segunda sala el 1 de diciembre de 2021, y fue ponente José Fernando Franco Salas. Esta resolución ratifica lo que dice el artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, que dice que el amparo y los mecanismos de control jurisdiccional no procede cuando se trata el texto de una reforma o adición a la Constitución. Ahora veamos. En resumen, durante los periodos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y hasta Andrés Manuel López Obrador, las resoluciones emitidas por la Corte van en un mismo sentido. No es procedente el amparo, la acción de inconstitucionalidad o la controversia contra el texto constitucional. Únicamente serán admisibles ante un incumplimiento del procedimiento legislativo que marca la Constitución. Viene la pregunta: ¿por qué ahora sí pretende el tremendo ministro cambiar los criterios que se han emitido desde 1997 hasta 2024?
Pues claro, este es el año en el que el pueblo de México nos otorgó la confianza para hacer los cambios necesarios en el Poder Judicial que permitan erradicar la corrupción, el nepotismo, los conflictos de interés y hacer de la justicia una realidad para todos y todas. Y no me vengan los de la oposición con esas vaciladas de que no ganamos la mayoría. Quienes no la ganaron con anterioridad fueron ustedes, el PRI y el PAN, que lograron reformas constitucionales porque pactaron económicamente con las y los legisladores. Ahora, ¿qué hicieron con ese poder que tuvieron los del PRIAN? Usarlo para privilegiar los intereses de unos cuantos. Lástima, Margaritos, desperdiciaron su oportunidad. Hoy, la oportunidad es del pueblo para el pueblo, aunque no les guste. En cuanto a los dichos de la oposición y el panfleto que se está repartiendo en algún sector de la Coparmex, yo ya lo vi en Mérida, que se lo están dando a las y los trabajadores de las empresas que son parte de las mismas, que por cierto, muchas gracias a los amigos que me hicieron el favor de enviarme ese panfleto, en el que dice que la iniciativa de Morena en materia de impugnabilidad aprobada en el Senado la semana pasada y que será derecho positivo en unas horas, restringe los derechos ciudadanos, elimina el derecho a impugnar reformas constitucionales mediante el juicio de amparo y viola el principio de la no retroactividad. A ver, permítanme y déjenme aclararles 3 cosas. Primero, en Morena no restringimos derechos, al contrario. Hace unas horas aprobamos incluir en la Constitución como derechos la vivienda, los precios en garantía en algunos alimentos, la pensión universal para personas con discapacidad, el jornal justo y seguro para las y los trabajadores del campo, el apoyo a pescadores de pequeñas embarcaciones, así como la pensión universal para las personas adultas mayores de 65 años, entre otros. Segundo, ya les enumeré en este video más de 20 resoluciones a lo largo de 11 años que dicen que no es impugnable el texto de una reforma constitucional, por lo que Morena no eliminó el derecho a impugnar reformas constitucionales. Colocamos en la Constitución lo que dice el artículo 61 de la Ley de Amparo Fracción Primera, que establece que no es posible iniciar un juicio de amparo contra el texto de las reformas o adiciones a la Constitución Federal. Si no lo escucharon, pueden retroceder este video, ¿eh? Y como dato aparte, la última reforma que hicimos a la ley de amparo fue a los artículos 129 y 148 que ratifican lo que dice el 107 constitucional con el principio de relatividad que ya les expliqué también en este video, donde dice que cualquier suspensión otorgada por el amparo únicamente beneficiará a quien la promueva. Y tercero, para que no se angustie algún sector de la Coparmex, les comparto que la última reforma al artículo 1 constitucional, donde se consagran los derechos humanos, tanto los que están contenidos en tratados internacionales de los que México es parte y los propios, fue en junio de 2011, por lo que constitucionalmente todo sigue igual, además de seguir contando con el principio pro persona y también con el principio de irretroactividad de la ley que se aplica cuando se trata de situaciones jurídicas o derechos adquiridos antes de dar entrada a una nueva norma. Para muestra de su vigencia, un botón. El texto ya constitucional ahora dice: las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o por no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025 no serán beneficiarios de el haber de retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha del cierre de la convocatoria, por lo que sus derechos adquiridos están salvaguardados al momento de presentar su renuncia. Paréntesis. Para los que puedan decir que esta reforma es como la que sucedió en Yucatán en 2022 con los panistas, comparen bien. En la de Yucatán no había opción de continuar en el cargo. En esta sí hay opción. Quien no quiera continuar en el encargo es bajo su responsable decisión. Para finalizar, reitero que los verdaderos intereses relucen en momentos como este, en el que un tremendo ministro de la tremenda corte, junto a 7 más, pretenden guardar en un cajón 11 años de resoluciones por 2 cosas: su futuro y el compromiso con la oligarquía conservadora. En Morena sabemos que la estrategia de la oligarquía conservadora neoporfirista está en 3 pistas. En la primera, las y los 8 ministros intentando crear una crisis constitucional donde no la hay con su próxima resolución.
En la segunda, algunos empresarios conservadores intentando vender la idea de que se ahuyenta a la inversión extranjera por estos cambios trascendentales en nuestro país. Contrario a esto están los hechos. La inversión extranjera en nuestro país está en cifras históricas positivas. Y tercera, los partidos políticos de oposición, llámese PRI, PAN y MC, tratando de engañar al sistema interamericano diciendo que existe una crisis del Estado de Derecho en México. Ya los conocemos, así que hay que hacer lo que siempre nos enseñó nuestro presidente Andrés Manuel y que hoy la presidenta Claudia Sheinbaum hace magistralmente: anticiparnos y no dejar de defender nuestra causa con nuestro partido Movimiento Morena. Espero que esta información sea de utilidad para todas y todos ustedes, porque la transformación hay que defenderla en cualquier lugar con hechos y argumentos. Llegó el tiempo de las mujeres y con nosotras el tiempo del pueblo. Muchas gracias por su atención.